Bueno, voy a tratar de dar una luz a la pregunta que hizo el hermano, pero pues es una pregunta que créanme que, bueno, no solo esa, han hecho ustedes varias preguntas que son preguntas muy profundas que digo yo merecerían casi toda una clase o una charla un poco más larga, pero solo voy a tratar de dar una respuesta así general a lo que él dijo. En Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Una primera fuente de los problemas, las dificultades, los conflictos en el ser humano es el pecado, o sea, la naturaleza pecaminosa. Una primera fuente de la problemática en muchos de nuestros jóvenes y adolescentes es su naturaleza pecaminosa. ¿Vamos bien? Sigue diciendo el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia. Una segunda fuente de problemas, de conflictos, de dificultades y también de maldad en los jóvenes es el mundo. El mundo, el ambiente en el que viven. Usted lo ve desde el principio de la palabra, desde el principio del Antiguo Testamento. Y otra fuente que le acabo de nombrar ahí, obviamente, es lo espiritual, en este caso haciendo referencia enfáticamente al enemigo, a lo espiritual, en este caso demoníaco. Tres fuentes diferentes de maldad, de pecado y de lucha. Cualquiera de las tres puede gestar cualquier tipo de conflicto y de problemática en los muchachos, llámese espiritual, mental, personal o relacional. ¿Cuál es el reto que tiene el líder, el pastor y la iglesia? Que en el proceso de pastoreo se identifique cuál de esas fuentes es la que está agobiando o de dónde proviene el problema del joven. Les quiero decir esto, cuando hay una posesión demoníaca, eso es evidente, eso se va a ver. Cuando Jesús liberó endemoniados, la persona endemoniada mostraba eso de manera evidente, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? Algo que mencionó el hermano ahorita y yo, digamos, lo entiendo en lo que él menciona. Tenemos que ser bíblicos, hermanos, es ser cuidadosos y tener credibilidad de toda la unicidad de la palabra. La Biblia no maneja extremos. Si me permiten decírselo, en estos 24 años que llevo de estudiar la palabra, de pastorear, la Biblia no maneja extremos. Es una unidad integral. Entonces, no podemos negar que pueden haber fuentes espirituales y demoníacas que afecten a nuestros jóvenes, pero por supuesto que sí. Más que no son todas, porque también hay fuentes de su misma naturaleza pecaminosa, de su mismo pecado y maldad que le van a traer problemas, que le van a traer depresión, que le van a traer ansiedad, claro. Más no es la única, porque el mismo mundo que lo rodea también lo va a llevar, lo va a instar al pecado, a tener situaciones que van a gestar en el joven conflictos personales, mentales y demás. Entonces, digamos que yo respondería a esa pregunta así, que tratemos de ser integrales y caminar con cuidado. Si se necesitan, yo lo mencioné ahorita, un trabajo interdisciplinario, si usted puede tenerlo en su iglesia, apoyarse de algún psicólogo, de algún médico, porque si me permite decirle, a veces, por ejemplo, en algunos casos de los jóvenes, lleva una chica con una tristeza, me dice la mamá, lleva una tristeza de una semana, no quiere comer, no quiere hacer, no quiere no sé qué. Pastor, ¿qué hacemos? ¿Será que es un demonio? ¿O será que esta muchacha tiene problemas con ella misma de depresión? Y fíjense que me ha sucedido. Cuando va uno a hablar con la chica, cuando va uno a conversar con ella, después de tener un tiempo, se da cuenta uno, a la luz también de algo médico, que es algo hormonal. ¿Por qué esta carizbaja y ha tenido esos problemas de desánimo? Es algo hormonal. Necesita
incluso un medicamento médico, ¿no es cierto? Algo, por ejemplo, para la tiroides, para que no ande así. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. No podemos, yo les animo a que eso tenemos que nosotros ser muy humildes delante de la palabra. Es decir, no hagamos regla general una experiencia puntual. Yo no puedo poner una experiencia puntual como una regla general que siempre va a ser así. Cuidémonos de eso, que el Señor nos ayude con eso. Esa es la forma en que podría yo dar respuesta a eso. Daniela, cuéntame. Daniela, luego Daniela Estrella, luego Daniela Corbán y luego Luceliana de Chile y nuestro hermano Ángelo y ahí avanzamos. Cuéntame. Listo, buenos días con todos. Sí, yo tengo una pregunta un poquito más puntual y específica referente a la independencia y autonomía de los jóvenes. Sí. En este caso, ¿cómo podemos motivar, cómo podemos hacer que nazca de ellos mismos ese deseo, esa motivación de independizarse? Esta pregunta es porque específicamente tengo contacto con una fundación que ha trabajado con jóvenes en situación de callejización y que ahora están en una reinserción. Entonces es complejo porque ellos se han acomodado, ya están 1, 2, 3 años, se les ha brindado todo el apoyo integral, en todo sentido, y ya se han acomodado un poco, pero ese no es el fin. Incluso también pienso a nivel familiar, que también habrá padres y madres que ya llega un punto en que su hijo ya cumplió cierta edad, ya hizo sus estudios y se estancó. Entonces, ¿cómo hacer para motivarlos sin que ellos se sientan como que los estamos echando? Porque puede ser también que se vea así un poco como fuerte y como decir, oh, ya tienes 25, ya tienes que salir. Entonces, que no sea tan brusco y que sea más bien sutil y que podamos apoyarles y acompañarles en ese proceso, ¿no? Ok, dos enfoques. Uno, la pastoral familiar es importante en ese caso, porque desde el seno de las familias que se le enseña al joven, al adolescente, lo que yo llamo los stages o los procesos de la vida. Ya no eres niño, ya no eres adolescente, ya no eres joven, eres adulto. Entonces, la crianza tiene mucho que ver en cuanto a enseñarles a ellos las etapas de madurez y cuándo deben empezar a ser independientes o qué significa ser independiente. Esto se gesta indiscutiblemente en el seno del hogar. Eso en cuanto a los chicos de la iglesia, y la pastoral de la iglesia debe estar enfocada en una pastoral también vocacional, de ir mostrando a los jóvenes, a los adolescentes y a los jóvenes, el descubrir su vocación y empezar a trabajar por sus proyectos de vida, ¿no? Y por el otro lado, lo que tú me mencionas de estas entidades que trabajan con eso, ese es uno de los inconvenientes que tiene el trabajo social, si me permiten decirles. Y no solo con los jóvenes, con la mayoría de gente, que entonces el pobre se acostumbra a estar y a seguir de pobre porque ya le dan todo. Y la iglesia debe tener cuidado. Entonces hay esas entidades, yo animaría a que esas entidades busquen apoyo en la iglesia o trabajen lo que es de manera clara la obra social bíblicamente, porque la obra social bíblica no es una obra que hace dependiente al individuo, no es una obra que lo vuelve un niño que siempre tiene que estar con el tetero de su mamá en la ayuda, sino que es una obra que en esas entidades también ayuda y empodera para el trabajo, para la profesión, para el estudio. Entonces esa es otra forma en que desde la vértice de las entidades que ayudan a eso deben hacerlo. Y esas entidades deben tener un límite desde el principio con las personas. Aquí se te ayuda así, 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 de esta forma y durante este tiempo. Ya después de aquí para allá, se acaba la ayuda. Y no está mal. Hay que hacerlo así para evitar eso mismo que tú estás mencionando. Entonces, por ese lado y por el lado de la iglesia es lo que yo, digamos, sugeriría en ese sentido. Muy bien. ¿Quién sigue? Me bajó la mano Daniela. Bueno, Ángela. Buenas tardes, pastor. Saludos. Soy venezolana con sangre colombiana y actualmente en Chile, específicamente en Copiapó, Ah, qué bueno. Voy donde para allá el están otro sus año. amigos.
Pastor, partiendo del hecho de la urgencia que tenemos de alcanzar a las nuevas generaciones, ¿de qué manera nosotros podemos educar o concientizar a la iglesia para alcanzar a las tribus urbanas? Ok, ese tema de las tribus urbanas fue algo que dio mucho boom desde los 90 más o menos hasta hace unos 6, 7 años. No que no existan las tribus urbanas, existen, solamente que no de la misma forma que antes. Es decir, no son tan evidentes, pero la mentalidad, escuchen, las ideologías que maneja cada tribu urbana sí sigue todavía latente. Entonces, un chico puede ser emo sin necesidad de vestirse como emo. Un chico puede ser punqueto sin necesidad de vestirse como un punqueto, pero su mentalidad está ahí. ¿Me explico? Entonces, la mejor forma de levantar y educar a la iglesia es que conozca de qué se trata cada tribu urbana y la mentalidad que hay detrás de cada tribu urbana. La ideología, llamo yo. Y unido a eso, tener la antítesis bíblica para cada tribu urbana, porque sí hay la antítesis bíblica. Los emo plantean esto, los punquetos plantean esto, los rastas plantean esto, pero la Biblia plantea esto. Mucho más grande, mucho más alcanzable, satisface mucho más lo que tú necesitas, joven, que una tribu urbana. Entonces ese sería el reto, un liderazgo que conozca, que lea, que investigue, pero que sepa, no, por ejemplo, ir a dar unas charlas a los jóvenes. Jóvenes, este sábado les vamos a hablar de los punquetos. Los punquetos son... No, eso no funciona así. No. Presenta la antítesis bíblica referente a esa moda que se está moviendo. Pero si ellos van a estar ahí, ay, ahora nos van a hablar de esto, que no, pero ¿quién les dijo que yo pensaba así, que no? Hay que ser sabios para hacerlo y poder llegarles. Entonces, es la forma que yo, digamos, sugeriría. Eso tiene todo un trabajo, obviamente, toda una arquitectura que debes desarrollar con tu ministerio juvenil. Sobre todo no es tan fácil, tomará tiempo encontrar la ideología, por ejemplo, que manejan los emo y la antítesis bíblica. Porque, ¿qué hago yo? Tengo que mostrar la infalibilidad de la Biblia frente a la ideología mundana. Eso es llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces es lo que yo, digamos, sugeriría ahí. También es un tema muy, muy largo, de mucho trabajo, pero bueno. Ok. Daniela. Y luego Luz. Eliana y luego Ángel. Gracias. Creo que me habían bajado la mano, creo que estoy hablando mucho en esta clase, perdón. Tengo una pregunta y es en cuanto a la composición del liderazgo juvenil de la iglesia, porque en la iglesia local en la que yo crecí, el liderazgo juvenil también estaba conformado por jóvenes que como que ya iban creciendo y les daban la oportunidad de predicar, de participar en ciertas actividades y dirigirlas. Luego me mudé, llegué a Perú, estaba en otra iglesia más conservadora donde el liderazgo juvenil era muy mayor, más o menos 60 años o algo así. Y muchas veces los adolescentes, con el perdón de todos mis hermanos acá que están en esa generación, pero muchas veces los adolescentes pues no se identificaban y esa brecha generacional hacía que era difícil y el grupo se veía como que disminuido. Entonces, ¿cuál debería ser como tal esa composición del liderazgo? Obviamente los llamados por el Espíritu Santo, pero más o menos en cuanto a las edades. Esa pregunta tuya compete a una clase que se llama Liderazgo Juvenil y Pastoral Juvenil o el perfil del líder. Me van a ahorcar los de sociedades bíblicas acá porque estoy respondiéndoles a ustedes temas anexos. Pero mira, te lo voy a contestar así. Lo primero es tener claro el llamado. Todos los que quieran trabajar hoy con jóvenes y adolescentes deben tener llamado para eso, pasión, fervor, fuego, y eso implica formación, contextualización, lenguaje y conexión con la generación de hoy. Entonces, en algunos casos, más yo no digo que sea regla, Daniela, la edad sí va a influir en algunos casos. Eso depende del movimiento de cada denominación y de cada iglesia. Sí va a influir. En otros casos no. ¿Por qué? Pues hermanos, ustedes me están viendo a mí, yo no es que sea tan joven.
O sea, hello. Pero yo todavía enseño y le predico a adolescentes de 12, 13, 14 años. Yo todavía le enseño a jóvenes de 25, 26, 23, 20 años. Dios me ha dado la gracia para conectar con ellos, a pesar de mi edad. ¿Hasta cuándo va a durar eso? Hasta cuando el Señor me muestre, porque ya tendré yo que en mi llamado seguir trabajando hacia los jóvenes, pero ya no directamente enseñando, tal vez formando a otros, tal vez escribiendo mucho más. Entonces, vuelvo y te digo, en algunos casos la edad sí va a influir, porque obviamente un chico de 12 años que va a ver allá a alguien de 65 que no habla, que casi no se expresa, que no tiene conexión, pues, ¿no? O un chico de 12 años que va a ver allá al frente a uno de 50 que más despierto que ellos, pues lo conecta. ¿Me entienden? Entonces, primeramente el llamado, pero también la formación, la conexión que se desarrolle y el ambiente, obviamente, de cada denominación, la forma en que cada denominación trabaja, eso también influye mucho. Hay un perfil bíblico que obviamente ese sí lo tiene que tener todo líder de jóvenes, todo, como dice Pablo, todo el que anhela obispado, pero pues ya el otro es más un perfil práctico, un perfil bíblico, un perfil práctico. Lo que te estoy describiendo yo es como el práctico, ¿no? Porque el bíblico ese sí es innegociable. Gracias. Entonces, es como lo que podría decirte, Daniela. Luceliana y luego Ángelo y avanzamos con la clase, hermanos. Cuéntame, Luceliana. Hola, pastor. Bueno, no soy Luceliana, soy su hija, Celicet. Ah, hola. Y ella me invitó a poder hacer una pequeña acotación de Sí. acuerdo a lo que han estado conversando. Y bueno, yo le comento que estuve trabajando o sigo trabajando con adolescentes en la iglesia, niños y adolescentes. Soy terapeuta ocupacional de profesión y parte del trabajo que realicé con ellos es que me comencé a dar cuenta de la importancia de cómo nosotros podemos trabajar con ellos desde lo más básico, que es la formación de su autoestima, y cómo eso les comienza a afectar a ellos, ya sea desde la adolescencia hasta su juventud. Entonces, yo comencé a elaborar todas las clases que hice con ellos desde esa mirada, desde la salud mental, y estuve trabajando con ellos lo básico, autoestima, desde mirarse al espejo, el cómo ellos, aunque sea mirarse al espejo, era algo muy impactante para ellos. O sea, qué características te gustan de ti, qué habilidades tienes. Le hacía notar primero 5 habilidades que tú tienes. Muchas veces no reconocían ninguna habilidad. ¿Por qué? Porque nunca habían recibido, alguien le había dicho, tú eres bueno para hacer esto, para lo otro. Luego comenzaba ya la siguiente clase, díganme 15 habilidades, hasta 20. Y el que ellos pudieran reconocerlo era un cambio muy, muy grande para ellos. El reconocer, ¿sabes qué? Yo soy bueno para tocar tal instrumento, o sé hacer esto, hermana, me decían. Entonces, en base a eso, comenzamos a trabajar identidad, las emociones. Creo que me pegué, pero ahí sí. También el tema de las emociones, y todo yo lo relacionaba a la Biblia. Cómo la Biblia nos enseña el manejo de las emociones, del amor propio, el amor al prójimo. Entonces, sobre todo en este tiempo donde la salud mental de los jóvenes, de los adolescentes, ha sido inmensamente bombardeada por todo eso como base con ellos, desde salud mental, identidad, autoestima, emociones, y ahora ya estamos trabajando el tema del rechazo, cómo prepararlos para a los niños incluso cuando se enfrentan en este contexto escolar y reciben bullying, reciben ciberacoso, y cómo a ellos, desde la Biblia, el Señor nos prepara también para eso. Y el primer ejemplo de rechazo, Jesús, cómo fue rechazado, y que ellos comprendan que Dios, Jesús, bajó cierto a la tierra y también sufrió este rechazo, y cómo Jesús también lo afrontó y cómo ellos pueden hacerlo. Así que eso era mi acotación para comentarles desde lo que nosotros acá como iglesia estamos trabajando con los jóvenes y adolescentes y niños también, y cómo eso le ha ayudado mucho a fortalecer la autoestima y todo desde la base bíblica. Así Ok. que eso
Era mi acotación, pastor. Está bien y agradezco lo que estás diciendo y resalto algo que acabas de decir. Todos esos temas, amados hermanos, hay que abordarlos desde la óptica y el parámetro bíblico. De ahí para adelante, todo en bendición y en edificación del ministerio, porque la Biblia me habla de todos esos parámetros. La Biblia me da todas esas, digamos, directrices. Entonces, desde que se aborde desde ese punto o con esa base, todo avanza muy bien. Ángelo, y continuamos entonces con la clase. Cuéntame. Buenas tardes, perdón, estoy un poco afónico. Buenas tardes. Bueno, hablo de Chile, de Viña del Mar. Le quiero contar, amado pastor, que está muy interesante la clase, pero quedé pegado en el tema de las estructuras espirituales o en las estructuras. Mira, te cuento, yo tengo un caso, yo vengo hace muy poco de 11 años de misionero en República Dominicana. República Dominicana es un hermoso país, pero tiene mucha información en el tema bíblico, porque fue fundada en tema de misiones por Estados Unidos y Puerto Rico. En los años 70, casi todos los misioneros se fueron a preparar en ese lugar. Por lo tanto, tiene una cultura evangélica muy rica, pero mucha información, un enredo de información. Tengo un caso de un joven que ya va en el segundo semestre de universidad. Este joven es muy talentoso, muy inteligente en todo, tanto así que la universidad lo eligió para que él pueda preparar a los primeros muchachos a la universidad. Pero yo me tuve que devolver a Chile por fuerza. Bueno, vengo a un luto. Mi esposa falleció hace muy poco por el tema del COVID. Y me encontré con la sorpresa de que este muchacho tenía un sistema de discipulado con él, porque es muy inteligente, se devora los libros, quiere mucha información, se convirtió eh, mucho más amplio en el tema de un discipulado, pero ahora me encuentro con la sorpresa de que eh, no puede pagar su mente, o sea, se acuesta y no puede apagar su mente, información de parte de él. Los padres muy preocupados en esa área. No, bueno, en el tema bíblico tuvimos una cita de libertad, conversamos con él, nosotros lo dejamos muy bien allá. Pero los padres se apresuraron y lo quisieron llevar, bueno, lo llevaron a un psicólogo, o a un psicólogo, después lo estaban llevando a un psiquiatra, supuestamente, entre comillas, cristiano. Este muchacho me dice a mí que cómo es ilógico que un psicólogo o un psiquiatra puede mostrarle un libro hindú para poder canalizar su forma o cómo poder pagar su mente. La pregunta en sí, en general, es, eh, yo creo en la ciencia, obviamente sí, hay ramas muy buenas en la psicología, en esa área, pero no sé cómo llevarlo a un psicólogo que o que lo pueda dirigir, porque en el tema es como, no, tengo un discipulado con él, está nuevo, pero al otro día o a los 2 días sigue con lo mismo. Y eso me tiene bien, eh, tanto así que quiero tomar un avión y estar con él, un ejemplo. Gracias, amado pastor. Bueno, voy a tratar de darte una respuesta muy concreta y muy concisa, mi querido hermano, no solo por tiempo, sino porque también es un caso un tanto complejo, ¿no? Esos casos hay que tomarlos con mucha delicadeza, con mucho cuidado. Obviamente tu discipulado, el discipulado que está llevando contigo, que esté más que basado solamente en un ejercicio de conversación, es un espacio, un ejercicio de oración, de ministración de tu parte hacia él. Creo que eso es muy importante, porque obviamente puede estar un asunto ahí de fortaleza mental en él,
que puede estar robándole la paz, puede estar quitándole la paz y por eso, según él dice, no puede apagar la mente. Te sugeriría que hicieras una, vamos a decir, como una investigación con él, valga decirlo así, o más bien un sondeo con él. ¿Qué es para él que no puede apagar la mente? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué le sucede? ¿Desde hace cuánto? ¿Cómo empezó? Porque es probable, no sé, solamente es una opción que yo doy, es probable que él haya tenido conexión o haya tenido apertura en su misma mente hacia otras cosas que no son bíblicas y no son espiritualmente sanas. Entonces tal vez no lo ha querido decir o no lo ha querido expresar. Es bueno que tú indagues eso y que el Espíritu Santo te dé a ti discernimiento para eso, porque indiscutiblemente pues la fortaleza que él está teniendo de no poder apagar, de no poder el asunto, tiene que tener una raíz, tiene que tener una razón y eso es lo que hay que averiguar espiritualmente, pero tú también haciendo preguntas con él, indagando, que el Señor te dé discernimiento y de esa forma también poder guiarlo a él y llevarlo a él a que ya sea que renuncie o pida perdón o le pida al Señor lo que sucedió, sobre que él abrió, tal vez un espacio, una puerta, no sé, por lo cual le esté ocasionando eso. Y yo sí insistiría en que tú puedas considerar un apoyo de un psicólogo cristiano, pero contigo, para que ese psicólogo cristiano te dé a ti como ayudas, te dé como tal vez especie de puntos sobre los cuales tú también puedas partir y abordar el tema con el joven. Eso sería muy buena ayuda con él. Y tú lo puedes recibir. No que él esté hablando con el psicólogo, sino tú, para que tú puedas de esa forma dirigir los encuentros y esto. Entonces yo estoy más que seguro que el Señor, y oramos por eso, le dé la libertad a este muchacho y pueda llevarlo a toda su tranquilidad mental y pues que el Señor también te siga consolando y llevando a ti también en todo este proceso que estás atravesando por lo que nos comentas de tu esposa, hermano. Entonces, bueno, avanzamos en eso, mis amados. Muy bien, déjenme compartirles la diapositiva entonces de hoy. Avancemos, mis amados hermanos, porque si no, nos quedamos acá. Miren entonces acá. Hay unos desafíos en la generación de hoy. Lo que les mostré anteriormente son los desafíos del por qué es un desafío la consejería del seguimiento con los jóvenes de hoy. Estos son desafíos de la generación de hoy. Por ejemplo, un primer desafío que ustedes ya han hablado algo de eso y hemos conversado, que tiene la generación de hoy es la divinización del cuerpo. Ya les he explicado eso. La idolatría y la divinización del cuerpo, de la apariencia, es un desafío que tanto la iglesia como el pastor o el líder no pueden perder de vista y deben tener en cuenta a la hora de trabajar consejería, seguimiento y pastoreo con ellos. El segundo desafío son las redes sociales. Las ideologías y las modas que se mueven en las redes sociales con la fuerza que tienen, con la agresividad que tienen. Tú y yo como pastores y líderes de jóvenes tenemos que conocer esas ideologías que se mueven ahí para así mismo contraponer o presentar la verdad bíblica, ¿no? Otro desafío que se está dando hoy en la generación es el abandono de la iglesia. Muchos han abandonado la iglesia después de la pandemia, tal vez por cuestionamientos de la fe o porque simplemente ya no se ven ubicados en la iglesia donde están. Pero a estos jóvenes son los que hay que, digamos, en alguna manera ir y rescatar, volver a tratar de, digamos, restablecer esa comunión con ellos, ¿no? Pero es un desafío indiscutiblemente ese abandono de la iglesia y el cuestionamiento de la fe. Cada vez más he escuchado yo que se hace evidente la deserción de los jóvenes en la iglesia, ¿no? El otro desafío, el número 4, es la incapacidad para afrontar transiciones y cambios. Entonces, se los estaba explicando ahorita en algunas de sus preguntas. La generación de hoy es una generación que no está capacitada, no han recibido bases correctas desde el seno de su hogar para afrontar los cambios de la vida, las transiciones difíciles de la vida, lo que se viene en estos tiempos. Entonces, ¿para qué, digamos, te sirven a ti, te dan luz estos desafíos? Estos desafíos en alguna manera deben darte a ti la ruta o el camino y el direccionamiento para tu ministerio juvenil y de adolescentes o el trabajo que tú desarrolles con ellos, ¿no? Otro desafío lo ve usted ahí en el número 5, son los líderes, los íconos y los modelos complacientes que se están levantando hoy para los jóvenes. Yo les quiero decir esto, no podemos presentar a Jesús como un líder complaciente a los jóvenes. Jesús es el Señor
que recibe a los jóvenes como están y con la situación que tiene, pero los recibe para cambiarlos, para transformarlos. Pero si tú te das cuenta, por ejemplo, hoy, los líderes y los íconos que se están levantando, y a veces en las iglesias tenemos líderes que quieren complacer a los jóvenes en todo. Entonces se vuelve una verdad relativa. La relativización de la Biblia es algo que entonces para complacer a los jóvenes se está haciendo hoy a todo dar. Miren, yo les decía ahorita esto, queridos pastores y líderes. Tenemos que innovar de manera integral según la Biblia en el ministerio juvenil. Pero cuidado, porque hay una línea muy delgadita entre innovar y salirnos de lo bíblico, pensando que es innovación y lo hacemos solo para complacer a la juventud de hoy. Hay una frase que a mí me gustó mucho, se la escuchó a un pastor y él decía esto: si tú tienes un ministerio juvenil o un ministerio de jóvenes complaciente y carnal, pues vas a traer jóvenes carnales y vas a formar jóvenes carnales. Entonces, cuidado con estos íconos. El mundo está levantando íconos y líderes incluso en el ámbito, digo entre comillas, a veces cristiano, ¿no? Los cantantes que están surgiendo a veces, que solo tienen aires de estrellas. Por ejemplo, todo esto de los youtubers que se están levantando, o sea, tan fácil es predicar hoy el mensaje que necesito abrir un canal y listo. ¿Sí será así? Yo creo que hay que tenerle más temor y más miedo a ser alguien que predique la palabra, no solamente por tener unos seguidores, que en este caso sean los jóvenes, y les guste mi contenido. Cuidado, cuidado, porque pues ese es otro desafío con la generación de hoy. Miren otros desafíos. Sexto desafío, los tipos de familia. Wow, ese es un desafío que la iglesia, el pastor, el líder no pueden perder de vista. Las familias pasadas, si usted compara la familia que tú y yo tuvimos, por ejemplo, si fueron familias conservadoras, si fueron familias tradicionales, compáralas con las familias contemporáneas. Entonces, por ejemplo, los jóvenes de hoy se están levantando en hogares y en tipos de familia contemporáneas que son, digamos, disfuncionales, no tienen la base bíblica, no se desarrolla la paternalidad, la maternalidad bíblica, el rol de cada familia, de cada persona. Entonces, muchos de los jóvenes con los que tú y yo nos encontramos vienen de ese tipo de familias. Entonces, a veces por eso es complejo esperar que un joven desee, vamos a decir, desee levantar un hogar si no ha tenido una imagen correcta de hogar o de familia en su casa. Un séptimo desafío es la pseudosexualidad en cuanto a identidad y práctica, y de esto ya les hablé un poquito ahorita. La pseudosexualidad que está quitando que no solamente es hombre y mujer, él, ella, él, o sea, unas cosas que uno dice, hermanos, suenan hasta ridículas. El diablo está levantando unas mentiras y unas artimañas que son hasta ridículas, pero eso está enredando a nuestros jóvenes en cuanto a la identidad sexual y la práctica. Tú puedes tener práctica sexual cuando quieras, a todo dar y como quieras y con quien quieras y donde quieras. De hecho, el principal objetivo de la mayoría de relaciones sentimentales en los jóvenes hoy es el sexo. Así se tenga un novio o una novia y se tuvo para tener sexo X o Y, no hay, con eso basta. Se cumplió lo que se quería, ¿ya? Otro desafío en la generación de hoy es el cristianismo cultural versus el cristianismo bíblico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es mucha. El cristianismo cultural está mostrando un cristianismo suave, un cristianismo light. Puedes seguir a Jesús sin necesidad de cambiar tu conducta o sin necesidad de que creas que todo es malo y que todo es pecado. Puedes seguir a Jesús todavía con algunos ideales que tú consideres que son buenos para ti. Ese es el cristianismo cultural. Un cristianismo, vamos a decirlo, al acomodo del consumidor. Pero el cristianismo bíblico, ¿cuál es? Un cristianismo de renuncia, un cristianismo de nuevo nacimiento,
Un cristianismo de que el viejo hombre queda atrás en la cruz y recibo el nuevo hombre según Cristo. Un cristianismo de que sí, al Señor le interesa el corazón, claro que Él mira el corazón, pero Él también mira mi estilo de vida. Los jóvenes, por ejemplo, hoy ya no creen en la santidad práctica. La mayoría de excusas de ellos es que la santidad es interna y ya basta. La santidad bíblica encierra todas esas áreas. Yo soy santo, obviamente, en mi corazón, en mi ser, en mi interior, pero eso tiene que evidenciarse también. Y de nada sirve también solamente tener una conducta de labios para afuera que honra al Señor si por dentro estoy apartado de Él. El cristianismo bíblico encierra la integralidad del ser humano. Otro desafío de la generación, lo ven ahí ustedes, la identidad, el enfoque y madurez de su persona. Una hermana preguntaba ahorita eso. ¿Cómo le mostramos a esta generación que tiene que madurar, que tiene que aceptar las responsabilidades de su vida? ¿Cómo los guiamos a eso cuando estamos frente a una generación tan tranquila, una generación que casi nada le importa, que desde que estén cómodos con su dormida y comida, lo demás va y viene, que solo quieren pasársela por el mundo mochileando, viajando, pasándola rico, pero no quieren saber de responsabilidad, no quieren saber de nada? Es decir, quieren una libertad a costo de lo que ellos mismos quieran, pero sin pagar el precio de la independencia real, ¿no? De la dependencia del Señor. Entonces, parte de los desafíos que tenemos, mis queridos hermanos, frente a esta generación, son estos que les estoy, digamos, tratando de mostrar y de ilustrar aquí. Hay otros desafíos generales que los están viendo ustedes ahí en la pantalla. Por ejemplo, el autor Jim Burns habla de esta revolución, la revolución del cambio. ¿Qué es la revolución del cambio? Pues la revolución del cambio es que todo el desafío del contexto social y del mundo en el que se encuentran nuestros jóvenes es un ambiente o es un contexto que constantemente está cambiando. Entonces la revolución del cambio en hábitos de vida, en entretenimiento, en cultura, en costumbres, ese desafío es un desafío que nosotros no podemos dejar de tener en cuenta, porque la generación que estamos trabajando hoy, la generación que viene también, se encuentra dentro de la revolución del cambio en el contexto social y del mundo. Estamos en un mundo cambiante, estamos en un mundo acelerado. Y bueno, no solamente por la dinámica del mundo, hermanos, sino que también tenemos que entenderlo a la luz de la Biblia. Los tiempos están cambiando porque todo esto estaba anunciado. ¿Ya? Ahí es cuando el líder juvenil o el pastor de jóvenes debe tener buenas bases en cuanto a la escatología bíblica. ¿Por qué está pasando esto del COVID? ¿Por qué pasó? ¿Qué viene después? Eso es revolución del cambio. El contexto social y del mundo están avanzando, avanzando, avanzando. Es otro desafío que debemos tener en cuenta. El segundo es la revolución de los medios de comunicación. Todo ese conjunto de creencias, principios y valores que los medios de comunicación están extendiendo. Internet, redes, teléfono, televisor. Si usted se ha dado cuenta, las series que están sacando ahora que apoyan el homosexualismo, que apoyan la normalidad de la orientación sexual que quieran. O sea, es un asunto, por eso se llama revolución de los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación están gestando todo ese conjunto de creencias, principios y valores mezclado de diversas índoles, de diversas fuentes, y eso es lo que están recibiendo los jóvenes. Entonces debemos tener en cuenta también esto, miren, a la hora de presentar el mensaje, ahora a la hora de traer el mensaje bíblico. Si me permiten, aquí les voy a mostrar, o les voy a leer, un versículo que está en Colosenses 2. Colosenses 2:8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo que hacen los medios de comunicación en su revolución es extender filosofías, tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo, diferentes a lo que la Biblia muestra.
Entonces, es una revolución también, un tanto o algo, digámoslo así, agresiva y exigente. La otra, miren el otro desafío y la revolución de las relaciones y la revolución de lo sexual. Tiene mucho que ver en cuanto a la persona del joven, ¿no? ¿Por qué? Porque esta revolución de las relaciones que está trayendo que los jóvenes pueden manejar las relaciones como ellos quieran, pueden mantener su noviazgo como ellos quieran. Entonces la revolución de las relaciones muestra o ilustra que hay una ausencia de madurez emocional o de madurez funcional en el joven para establecer relaciones serias, comprometidas y a la luz de la palabra. Toda esta revolución de las relaciones que se mueve también en el mundo, que también se está trayendo, pintando, es algo que está enfocado entonces en la persona del joven, como quién es él, quién es ella, y de esa misma forma enfoca o proyecta sus relaciones. En lo sexual yo ya les he explicado mucho sobre eso, todas estas ideologías, todo lo que se está moviendo, todo lo que está surgiendo, también digamos que entra allí. Si me permiten, aquí les voy a leer un texto que está en Efesios capítulo 2. Efesios 2, el versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si el joven tiene claro quién es como persona, como creación e imagen de Dios, de esa misma forma va a manejar y a proyectar sus relaciones sentimentales, familiares y su cuidado personal y corporal, en este caso en el área sexual, ¿no? Déjenme leerle otro texto acá, en la revolución de las relaciones. Si quieren, mire conmigo, Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios 6. Versículo 12. Primera de Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Interesante, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no te puedes dejar dominar. Eso me habla de una madurez espiritual para saber decidir entre lo bueno y lo malo. Como persona el joven, en su ámbito personal y en su ámbito relacional. Y otro desafío que debemos tener en cuenta es la revolución de la fe y la vida de la iglesia, porque la misma vida de la iglesia, ustedes lo saben, la misma vida eclesial, el mismo avance de la iglesia también ha ido cambiando. Y en estos tiempos se ha mostrado como algo cambiante, ¿no? Y aquí hago es énfasis en la identidad cristiana que debe tener el joven, ¿no? Con el Señor, en el Señor y por el Señor. ¿Quién es Él para Dios? ¿De quién depende su fe? ¿Por qué debe estar y mantener su vida de iglesia? ¿No? En esto de la revolución de la fe y la vida de la iglesia, pues también han salido, como les he comentado, han surgido, digamos, ideologías, mitos, íconos que están tratando de cambiar el modelo bíblico, no solo de la fe, sino de la misma vida de iglesia. El joven necesita la vida de iglesia. El adolescente necesita la vida de iglesia, necesita congregarse, necesita mantener un círculo de relacionamiento con la iglesia. Y de esa forma así también crecer y madurar en su fe. Aquí déjenme mostrarles un texto, por favor. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Mire lo que dice el versículo 8. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto,
no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Vaya y dígale a un joven esto: participa de las aflicciones por el evangelio. Ser cristiano hoy, tener fe en el Señor hoy, es participar de las aflicciones del evangelio y por el evangelio. Pero esa revolución de fe y revolución de la vida de iglesia, digamos que no puede perder de vista esto. Es un desafío para hacerles entender a ellos lo que son en Cristo, pero también lo que deben hacer y cómo deben vivir en Cristo. Y en este sentido también conectado a la vida de la iglesia. Muy bien. Aquí vamos a pasar entonces, hermanos, a este punto que es del siguiente módulo. De una óptica bíblica y análisis de contextos. Óptica bíblica y análisis de contextos. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Si ustedes están dando cuenta, hermanos, yo he estado tratando de llevarlos con todo esto que estamos viendo a tener una ilustración general, un contexto lo más descrito posible de los desafíos, de lo que implica, de las necesidades. Ahora déjenme mostrarle un poquito a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque para el trabajo de consejería, de seguimiento espiritual, de acompañamiento espiritual, psicológico y pastoral con los jóvenes, tenemos que tener claro el contexto en el que ellos se encuentran. Y la Biblia nos muestra eso. ¿Estamos listos entonces? Espero que tenga su Biblia ya, porque voy a hacer alusión aquí a varios pasajes. Génesis capítulo 4. Es el primer pasaje que les quiero mostrar. Génesis capítulo 4. Dice el versículo 1 así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Piensen esto, por favor. Caín fue el primogénito de Adán y de Eva. Caín fue el primer joven, vamos a decirlo, la primera representación de generación que habitó la tierra. Pero ustedes se acuerdan la historia. Más adelante dice que Caín, comparando su ofrenda con la de su hermano, terminó concluyendo que lo mejor que podía hacer era matarlo, ¿verdad? Entonces aquí les describo lo primero que ven en ese cuadro donde dice corazón y espíritu de Caín. ¿Qué es el corazón y el espíritu de Caín? Es lo que se ve en parte de la generación de hoy, aquella generación de jóvenes y adolescentes que no han entendido y no tienen claro su lugar en su familia. Caín no tenía claro esto, porque Eva misma dice, por voluntad de Dios adquirí varón. O sea que Caín fue un hijo bien recibido, fue un hijo que trajo alegría, fue un hijo que nació por voluntad de Dios. Y muchos de nuestros jóvenes y adolescentes hoy, en su enfoque de identidad, por eso tienen esto que yo coloco acá, el corazón y el espíritu de Caín, porque están igual que Caín. Se les ha olvidado el lugar que Dios les dio frente a su familia y frente a sus hermanos. Primogénito. Igual de amado y de amoroso, de recibido y de esperado. Entonces el corazón y el espíritu de Caín es lo que se ve también en algunos jóvenes hoy que
no solamente están en descontento con su vida, sino que al parecer y al punto de vista de ellos, creen que la vida de todos los demás, otros jóvenes alrededor de ellos, es mucho mejor o más bendecida que la de él. Y eso le pasó a Caín, cuando dice que entonces trajo la ofrenda al Señor de lo que él hacía, pero él se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Ustedes saben cuál fue el problema de Caín según el libro de Hebreos. No fue la ofrenda. Dice que Abel presentó mejor sacrificio que Caín porque lo hizo con fe, por fe. Entonces, el corazón y el espíritu de Caín también me habla de jóvenes y adolescentes hoy, que tal vez al interior de nuestras iglesias no tienen la fe correcta o la fe indicada en el Señor para acercarse a Él, para ofrecer al Señor de manera agradable. Y tenemos jóvenes y adolescentes hoy con un corazón y espíritu de Caín. ¿Por qué, mis queridos? Porque son jóvenes que están con un semblante decaído y están ensañados, tal y cual como Caín. Y ahí sí podríamos hablar de que la depresión no solamente tiene una expresión de tristeza, la depresión también es una ira reprimida o comprimida, que en este caso se desfogó de parte de Caín hacia Abel, asesinándolo. Entonces, este es el tipo de corazón y espíritu de Caín que se puede ver en muchos de nuestros jóvenes y adolescentes hoy. Un semblante decaído y el Señor le pregunta a Caín, ¿por qué estás así de mal genio, ensañado y tu semblante decaído, hermano? ¿Qué sucede contigo? Entonces el corazón y el espíritu de Caín, si ustedes se dan cuenta, apunta a la identidad, a la acción, a los postulados que muchos de nuestros jóvenes tienen y están viviendo hoy. Entonces, este es un contexto importante, hermanos, para poder entender y avanzar con la pastoral, la consejería, el seguimiento espiritual, psicológico e integral con los jóvenes. Otro, el ambiente y las inclinaciones corrompidas. Cuando ustedes miran Génesis capítulo 6, si tiene su Biblia ahí, por favor. Voy a leerle unos versículos de Génesis capítulo 6. Dice el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Versículo 11. Se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y vio Dios que la tierra estaba corrompida. Toda carne se había corrompido y había corrompido su camino. Pregunta, ¿el ambiente y las inclinaciones de hoy, donde están nuestros jóvenes adolescentes, es igual o peor que el del diluvio? Tal cual. Entonces, otra cosa que no podemos perder de vista, hermanos y hermanas, en medio de la pastoral y del trabajo que hacemos, es que el ambiente y las inclinaciones que están rodeando a nuestros jóvenes cada vez más están más dañadas, corrompidas, torcidas, en aumento de maldad. No podemos ignorar eso. No podemos pretender meter a nuestros jóvenes o tenerlos en una burbuja. Debemos enseñarles a enfrentarse y a salir victoriosos en medio de este ambiente y de inclinaciones corrompidas, dañadas, corruptas, pecaminosas, impías. Y el día de hoy Jesús lo dijo, ¿se acuerdan? Como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Todos estarán allá gozando, dando de matrimonio, bebiendo, haciendo lo que se les dé la gana, en una corrupción total en esos días como los de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, digamos, hermanos, que no hay manera de asustarlos, porque no debe asustarnos, pero sí de darnos entendimiento que el ambiente para nuestros jóvenes no es fácil, incluso para usted y para mí, no es fácil. Cada vez más, esto se está poniendo más tensionante. El Señor nos libre, el Señor nos ayude, pero nosotros también debemos tener en cuenta esto para el trabajo con nuestros jóvenes y adolescentes. Cuando usted mira Génesis 8,
del versículo 21. Mire lo que dice Génesis 8:21. Después de que salió Noé del arca con su familia y levantó el altar, percibió Jehová olor grato y dijo: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Miren esto. Qué interesante que el texto dice: el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No dice es malo desde su niñez. Eso me debe dar a mí algo de luz para entender el ambiente. Ante un ambiente de inclinaciones corrompidas, impías, el corazón del hombre más influenciable y del joven va a ser aún. Vuelvo y digo, no que haga imposible la obra, pero sí tenemos que tener entonces más herramientas en el Señor, espirituales, más empoderamiento en su palabra. Miren el tercer cuadro, la herencia y el pecado generacional. En Génesis capítulo 9. Yo hablé de esto, creo que en la primera sesión, y ahorita lo voy a volver a aclarar en cuanto a qué me refiero con el pecado generacional, porque yo sé que ha habido malentendimiento ahí, pero permítanme mostrarle, ilustrarles de dónde, cuál es el ejemplo de esto. Génesis 9, del versículo 18 en adelante, cuando Noé sale del arca con sus hijos Sem, Cam y Jafet, ¿se acuerdan? Dice el versículo 20 que Noé labró la tierra, plantó una viña, bebió del vino y se embriagó, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué sucedió acá? Ojo. La Biblia dice: se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, es decir, en su cuarto. Noé se embriagó y se desnudó en su cuarto. O sea, Noé no hizo un espectáculo caminando desnudo por la calle, en su tienda. Ahora, ¿a qué voy acá? Lo que hizo Noé, obviamente, delante de los ojos del Señor, el haberse embriagado fue error y fue un pecado, claro que sí, como padre. ¿Por qué? Porque obviamente se desinhibió y mostró que pues la embriaguez le ganó totalmente. Es decir, aquí voy a la herencia del pecado generacional. ¿Cuál es la herencia del pecado generacional? Es el mal testimonio, el mal estilo de vida que yo como padre pueda tener y pueda mostrar y evidenciar a mis hijos cuando yo muestro mis pecados o saco a la luz mis pecados como lo hizo Noé, a tal punto que impacta la vida de mis hijos, no para bien. Porque, ¿qué sucedió con Cam? Aquí voy a lo que viene en la otra parte de la narración. Cam, entonces, vio la desnudez de su padre. Cam deshonró a Noé. La excusa no fue la embriaguez de Noé. También en el corazón de Cam se evidencia que había desobediencia y deshonra. Pero ojo, porque lo que Noé hizo también fue incorrecto. Hay que mirar las dos partes. Entonces, vuelvo a repetir. La herencia y el pecado generacional sí está afectando y ha afectado a muchos de nuestros jóvenes y adolescentes hoy, porque lo que ellos han visto al interior de sus casas, al interior incluso de muchos de sus padres y familiares, es el pecado a todo dar. Padres incluso esclavos de vicios, padres y madres esclavos incluso de pecados, a capa abierta. Y eso afecta la vida de los hijos de los jóvenes, pero pues claro, totalmente. Que no hay responsabilidad en los jóvenes y en los adolescentes, sí, porque Cam pudo haber decidido no deshonrar a Noé, pero decidió deshonrarlo. Entonces el pecado generacional es eso que también en mí como padre, vamos a decirlo de esta forma, que en mí como padre no va a sembrar en mis hijos nada bueno, sino que ellos también sigan en pecado. Entonces tenemos a muchos jóvenes y adolescentes tal vez en nuestras iglesias así,
que vienen de este tipo de ambientes y de situaciones. Ahora, cuando tú ves quién fue Cam después de lo que pasó con Noé cuando se levantó y tuvo que maldecir a su hijo, Cam fue el padre de todas las naciones de Canaán. Y todas las naciones de Canaán fueron naciones paganas, fueron naciones alejadas del Señor. Entonces podemos tener en medio de nuestros jóvenes y adolescentes chicos y chicas que Dios quiera usar de buena forma como influencia grande y poderosa en medio de las generaciones que vienen después de ellos. Pero tenemos que mostrarles también el pecado de Cam. Cuidado con la deshonra a tus padres. Cuidado con la deshonra. Miren esta frase. El pecado de los padres no excusa la iniquidad de los hijos. De ninguna manera. Ustedes saben que la Biblia habla de eso y el profeta. Cada uno pagará por su pecado. No que estos se comieron las uvas agrias y estos tuvieron la dentera. No, Señor. Usted me responde por su generación Noé y usted me responde por su generación Cam. Vamos con el siguiente. Modelos y relaciones familiares incorrectos. Ahí lo tiene. Esto está en Génesis 37. Ustedes saben que Génesis 37 no se los voy a leer. Narra la historia de José y su familia. ¿Se acuerdan? Génesis 37 narra la historia de José y de su familia, ¿no? ¿Y qué pasaba allá entonces con Jacob? Jacob, acuérdense de esto. Jacob fue un padre, bueno, primero José. José era el consentido y el mimado de la casa. ¿Por qué? Porque Jacob le dice, vaya y me mira qué están haciendo sus hermanos, me lo supervisa y me trae el informe, que estén haciendo lo que yo les mandé. O sea, puso al hermano menor por encima de los otros, ¿no? Aparte de eso, le compró ropa nueva. Y vaya con esta ropa nueva, que ellos vean que yo a usted sí le compro y a ellos no. Entonces, José es el típico o el usual joven y adolescente consentido, mimado y que es levantado en medio de una relación familiar incorrecta porque Jacob lo tenía como preferido. Y a sus hermanos, no que no los quisiera, pero los puso por debajo de José. ¿Qué creó eso entre José y sus hermanos? Que los hermanos quisieran matarlo, que los hermanos quisieran acabar con él y casi lo hacen. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos hoy jóvenes y adolescentes que han sido levantados en contexto de modelo y relaciones familiares incorrectos, donde hay preferidos, donde se escucha más la voz de uno que de los otros, donde se por debajea a uno y se sobrepone por encima a otros. Eso está sucediendo al interior de muchos hogares de nuestros jóvenes hoy. Esa historia de Jacob y de sus hijos me ilustra eso. Claro, usted dice, todo fue parte del propósito de Dios. Claro que sí, todo fue parte del propósito de Dios, pero mira lo que tuvo que vivir José. Fue desechado por sus hermanos, casi lo asesinan, lo sacaron de la casa, tuvo que ser llevado como esclavo, como prisionero. Es decir, lo que él tuvo que vivir también fue un asunto que al final usted se da cuenta que hasta tenía heridas en su corazón, José. Tenía que llorar a solas para sanar. Entonces, qué mejor que tener en cuenta hoy el contexto familiar de nuestros jóvenes y adolescentes para asimismo poder establecer una pastoral de sanidad relacional, de sanidad familiar. Hermano, tú me preguntas, yo no quiero que mis hijas repitan los errores que me han visto a mí, a mi mamá, que yo he tenido que reconocerlos con ellas y pedirles perdón, claro, pero yo no quiero que ellas... Y Dios me ha librado, a mis dos hijas las amo con todo mi corazón, ninguna te va a poder decir que he sobrepuesto a una por encima de la otra porque eso sería un mal, crear una competitividad entre ellas dos, una fricción que no va a bendecirlas. Ellas han podido ver en sus padres que han cometido errores, pero también sus padres que se reconcilian y mantienen una buena relación con ellas también. En medio de nuestros errores, hermano, pero los modelos y las relaciones familiares incorrectos levantan una generación incorrecta que no maneja de manera correcta sus relaciones personales, familiares. ¿Por qué tenemos a esos chicos hoy varones que quieren manipular a sus novias, a las chicas, que quieren hasta ultrajarlas, que quieren hasta violentarlas? ¿No será que han visto eso en casa? ¿No será que han visto
una figura paternal masculina impositiva, machista, patriarcal, agresiva. Óyeme, tenemos que reconsiderar eso y enseñar a la iglesia en eso. Y lo contrario, porque tenemos chicas hoy que están apoyando todo esto del feminismo, todo esto de la liberación femenina, porque se han sentido, tal vez vienen de hogares, de relaciones familiares reprimidas, las han tenido allá a un lado, ¿me entiendes? Todo eso afecta, todo eso afecta. Yo tengo que como padre manejar de manera correcta mi relación con mi esposa, viceversa, y así mismo con mis hijos. Ellas tienen su lugar, nosotros tenemos nuestro lugar. Creo que Jacob no entendió eso. Lo que más me gusta de las historias de Génesis es que son historias de familias del común, hermanos, como usted y como yo. Y nos dejan este tipo de enseñanzas. O sea, imagínate tú con 10, 11, 12 hijos y pones al que es en ese momento el menor, porque había otro, pero pones en ese momento al que es casi por encima de los otros como autoridad, pues ¿qué van a decir los otros? Se van a sentir desestimados. Van a decir, hey, pero papá, ¿qué estamos haciendo de mal? Estamos trabajando y nos mandas a este para venir acá a decirnos, ay, mire lo que mi papi me compró, y a ustedes no, y ustedes no están haciendo el trabajo. Hey, ¿qué es esto? Pues yo estando en el lugar de los hermanos de José, también no cojo y digo, este bendito chinito que me viene aquí a... Entonces, sí es claro, o sea, entonces fíjate, redireccionemos, porque el contexto en que nuestros jóvenes y adolescentes están levantando hoy, por ejemplo, muchos no están teniendo la figura paternal y maternal correcta. A muchos los está creando un abuelo, una abuela, un tío, una tía. La iglesia debe aprender a, de alguna manera, a apoyar y a suplir en el Señor y a guiar, a educar a las familias que mantengan. O por ejemplo, en las casas donde solo es una niña o un hijo o una hija al consentido. ¡Wow! Eso sí he visto casos que también si los papás no manejan eso de manera correcta, no van a levantar una generación que honre del todo al Señor. Miren la otra de ahí abajo, que es la influencia del ambiente sociopolítico del joven. En Éxodo capítulo 1, si me permiten leerles unos versículos de acá. Se los voy a parafrasear, Éxodo capítulo 1. Dice el versículo 11. 8. Se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José, ni conocía lo que había sido José. Y este faraón dice, pusieron sobre ellos comisarios, tributos que los molestasen con cargas. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, amargaron su vida con dura servidumbre. ¿Qué contexto sociopolítico tenía el pueblo de Israel cuando empezó el éxodo? Opresión, amargura de vida. Había una nación, vamos a decirlo, un gobierno que por sus estamentos, que por sus directrices y leyes, quería oprimirlos por ser el pueblo de Dios. Eso está claro en Éxodo. Entonces, ¿qué sucede? Usted en cada uno de sus países en los que se encuentran ustedes, hermano, porque aquí hay gente de Perú, de Chile, de otros lugares, en fin. Usted debe tener como iglesia y como líder de jóvenes y como pastor un panorama general de su ambiente sociopolítico, no solo de su país, sino de su ciudad, porque en alguna manera eso puede estar influenciando la mentalidad de sus jóvenes y de sus adolescentes. ¿Qué sucedía con el pueblo de Israel? ¿Por qué se levantaron en amargura contra Dios? Por la opresión social y política de Faraón sobre ellos. Total. Por eso Dios ve la necesidad de enviarles a Moisés y sácalos de allá, Moisés, porque si no este pueblo se va a perder, sácamelos de esa esclavitud. Entonces, no podemos ser ajenos, hermanos, pastores, líderes, a la realidad sociopolítica que vive cada país, pero tampoco podemos ser, no sé si este término se entiende en todos los países, tampoco podemos ser partidistas, no podemos ser instruyentes de un partido político X o Y. Debemos llevar a nuestros jóvenes a que reciban la libertad mental y que sean agentes de libertad social como el Señor quiere que sean, no como lo dictamina un partido X o Y político o una ideología X o Y política. ¿Me voy a entender? Dios no manda a Moisés a decirles, dile a los de Israel
que el partido político que sirve para estos momentos, para que no hagan más ladrillo, es este. No, no les manda a hacer eso. Sácalos de servidumbre, sácalos de allá. Y lo voy a hacer con prodigios, con señales. Influencia, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, si yo hablo aquí de Colombia, esto ha sido, este último año ha sido terrible porque todos nuestros muchachos aquí han adoptado, ahorita que de pronto se vienen las elecciones presidenciales, le preguntan a uno, pastor, ¿por quién voto? Esa decisión yo no te la voy a decir. Es algo que tú tienes que tomar a conciencia conforme los parámetros bíblicos. ¿Quién crees tú que apoya parámetros bíblicos en lo que está ofreciendo? Vota por ese, yo no te voy a decir por quién. Y eso es lo que tenemos que hacer en la iglesia, hermanos. Tampoco el otro extremo. La política es del diablo, la gobierno es del diablo, todo es del diablo, ese presidente es del diablo y el otro también. Entonces, ¿qué hacemos? Les quiero decir esto, y yo creo que aplica para toda Latinoamérica. No vamos a tener, y yo no sé si con esto los desanimo, no vamos a tener un gobernante que supla todas las necesidades que queremos humanos. Ese gobernante no existe. El que va a tratar de engañosamente suplir eso es el anticristo, si ustedes leen la Biblia. El único que viene a establecer su reino perdurable humanamente y celestialmente es Jesucristo. Es el único gobernante que nos sirve. El resto no hay nadie más, hermano. Y mientras Él viene, la iglesia tiene la función de levantar las generaciones de hoy en conciencia social, política, pero espiritual también, porque de nada me sirve revolucionarios sociales que están allá yendo en contra de la moralidad y de la espiritual bíblica. No sirve de nada, hermanos. Entonces, yo no quiero imaginarme cómo fue, o trato de pensar cómo fue el trabajo de estos pobres israelitas bajo este faraón. ¿Se dieron cuenta que cuando tenía faraón el que conocía a José no estaban tan mal? Ah, interesante, ¿no? Y José estaba en el gobierno. Oh, ¿qué me muestra eso? Pues que cuando hay jóvenes e individuos de influencia en el gobierno reales, en integridad, pues el pueblo recibe las bendiciones. Eso está en la Biblia, hermano, eso es clarísimo. Entonces, fíjate esa influencia del ambiente social. Es otro contexto que tú tienes que tener en cuenta en la pastoral, en la consejería del joven, en su ser integral, en su mentalidad, en su espiritualidad, hermano. No podemos dejarlo al lado. Y el último que ustedes ven ahí, el pecado y los tiempos y ambientes dentro y fuera de la iglesia. El pecado, pues no tengo que explicar mucho esto. Pero nos seguiremos enfrentando contra el pecado mientras estemos en este cuerpo mortal. Hay que enseñarle a los jóvenes a vencer y a derrotar el pecado en Cristo, por Cristo. Hay que enseñarles a resistir al diablo para que huyan de él. Sométase a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ahora, en cuanto a los tiempos y ambientes dentro y fuera de la iglesia, sí déjeme mostrarle dos textos. El primero está en 1 Timoteo 4:1, porque este punto es súper importante. 1 Timoteo 4, uno de los textos que habla de esto. Dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y solo con ese versículo le quiero decir que estamos en los postreros tiempos. Ya hay personas que están apostatando de la fe. ¿Por qué? Porque dentro de la misma iglesia ya se están metiendo doctrinas engañosas y doctrinas de demonios, doctrinas erradas, pseudo-doctrinas. Es lo que yo llamo como la heterodidascaleo en griego, que es la enseñanza diferente a la enseñanza sana. Y los pseudoprofetai, como los pseudodidascaleo, son los profetas falsos y los maestros falsos que Pedro dice, como hubo entre el pueblo falsos profetas, hoy habrá entre ustedes falsos maestros. Entonces el equivalente a los falsos profetas de Israel es hoy los falsos maestros. Porque el falso maestro viene hoy con una heterodidascalea, una enseñanza diferente, a implementar y a traer una cizaña de enseñanza que aparentemente es bíblica, pero que en el fondo es errada. Y eso es lo que nuestros jóvenes están recibiendo hoy a la luz de las redes, a la luz de... Mire, yo estoy impresionado, hermanos pastores, que poco de influencers y de coaching se levantaron el año pasado, aparentemente predicando de Dios.
O sea, eso de la noche a la mañana surgieron un poco de, yo digo, ¿y en qué momento? O sea, esto se volvió farandulería espiritual. Y te quiero decir esto, la mayoría de esas enseñanzas son heterodidascaleo, son enseñanzas diferentes, son doctrinas erradas y vienen con inspiración demoníaca. No se lo estoy diciendo yo, se lo estoy leyendo en 1 Timoteo 4:1. Podría hablar un poquito más aquí de esto, pero ahí estoy hablándoles de los tiempos y los ambientes dentro de la iglesia. Los jóvenes, tú y yo debemos llevar a los jóvenes al entendimiento de cuáles son las enseñanzas correctas y sanas, de sana doctrina. Cómo identificar una sana doctrina o una doctrina errada. Miren, hoy ha salido lo que yo llamo en las redes las aspirinas espirituales, que son esas enseñanzas que buscan venir a traer un momentico de alegría, un momentico de fervor y de fusión y ya no más. ¿De qué sirve eso? Déjame decirte que no sirve de nada. Pero a los jóvenes, ¿por qué les gusta? Porque es del momentico, es de ya, y están ahí para ellos y un momentico ya. Entonces, es preferible para el joven, escuche, recibir una enseñanza de un influencer y de un coaching, que él mismo ir a la palabra, conectarse con Dios, orar al Señor, rendirse al Señor. Es más fácil ver el like. Entonces, eso es un pseudo didascaleo. Es un falso maestro. El otro texto que les muestro acá es 2 Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en estos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Escuche esto, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hola, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo le dice a Timoteo, a estos evita. Qué interesante que lo que más tiene apariencia de piedad es lo que más llama la atención a nuestros chicos y jóvenes hoy por los tiempos y ambientes que estamos viviendo. Entonces hay que enseñarles a ellos que esa apariencia de piedad no es lo fundamental. Porque ese es el empaque del engaño, no solo de la enseñanza, sino de los que presentan esa enseñanza. Y usted ve ahí más adelante, por ejemplo, Pablo pone un ejemplo de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Estos resisten a la verdad. ¿Quiénes fueron Janes y Jambres? Históricamente fueron los dos brujos del faraón que imitaron la misma manifestación que hizo Moisés con la vara de la serpiente. Lo interesante es que la serpiente de Moisés prevaleció sobre las serpientes de ellos, diciendo, el poder de Dios es superior. Hay imitadores, pero no es lo mismo. Entonces, porque estos tiempos están cada vez más difíciles, pero tenemos que mostrarles a ellos que eso está no solo fuera de la iglesia, dentro de la iglesia también. Entonces, hermano, con esto que les estoy mostrando, pueden haber otras características más. Yo aquí les estoy dando de manera general como una óptica bíblica y un análisis de estos contextos, como para que ustedes puedan tener, digamos, a ciencia general o así a término general, todo esto. Voy a pedirles un favor. Aquí les voy a compartir esta diapositiva y les voy a dar, como estamos ya casi para aprovechar el tiempo, les voy a dar unos 6 minutos, 7 minutos para que hagan lo siguiente. Yo ya les hablé un poquito acerca de Caín y de Cam. Usted va a escribir ahí en una hoja y ahora lo vamos a compartir algunos. Características de la vida de
Esaú como persona, en sus relaciones familiares, en su espiritualidad, en su mentalidad, de la vida de Esaú. Acuérdese, busque el texto ahí, unos 5 minuticos en eso. ¿Y qué le voy a pedir que haga? Que los vaya escribiendo en el chat. ¿Quién fue Esaú a nivel personal? ¿Qué características tenía en su mente? ¿Cómo manejó sus relaciones familiares? ¿Qué, digamos, indicios puedo tener a la luz de la historia de Esaú en cuanto a su espiritualidad? Y por favor, las van a escribir ahí en el chat porque vamos a hablar un poquito de esto. Estos ejemplos de jóvenes en las escrituras en su contexto y desarrollo de vida, digamos que nos van a dar luz también para identificar mentalidad, espiritualidad, relaciones, vida personal de la generación de hoy cuando va por mal camino o cuando están inclinados en lo que no es correcto. Entonces, hermanos, 5 minutos por lo menos con la vida de Saúl y ya lo demás venimos y lo complementamos acá. Me lo van escribiendo ahí en el chat, por favor, y ahí entonces lo vamos hablando. También hay mensajes espirituales, sí. Entonces hagámoslo, hermano, de 5 minutos y me van escribiendo eso en el chat sobre Esaú. Eso, ahí me van escribiendo. Incluso si usted se acuerda, tiene algo en mente de lo que era Esaú, vaya escribiéndolo ahí también. Ahí vamos construyendo eso. Bueno, ¿qué van escribiendo? Desde el embarazo, una relación conflictiva. Ajá. Era más cercano a su padre que a su madre, rivalizaba con su hermano, cazador, fuerza física, se sentía muy seguro por ser el primogénico. Ajá, primogénito del Señor. ¿Qué más? ¿Qué más características de Saúl? Honrado, digno de confianza, considerado por sus padres, además promisorio para la gran tarea que tenía por delante. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Mantenía una a una por el poder, había preferencia de parte de los padres que ahondó en su conflicto interno. Ajá.
¿Quién tenía la preferencia sobre Esaú y quién tenía la preferencia sobre su hermano? Rebeca prefería a Jacob, sí señor. Se casó con mujeres cananeas, sí señor, eso es muy importante la vida que él tuvo. ¿Cómo la desempeñó? ¿Qué hizo? Hermano menor, temperamentos opuestos, ambiciones personales, autosuficiente. Ujú, sí, señor. Sí. Bueno, mientras ustedes van escribiendo ahí, en Génesis capítulo 25 hacia adelante está un poco narrada la historia de Esaú. Cambió su bendición por un plato de lentejas, es correcto. Esaú me muestra a mí un joven dominado por la carnalidad, por sus deseos y por sus impulsos. Esaú era muy parecido a Caín, ¿saben? Porque Esaú fue desentendido de los privilegios del llamado y de la bendición que Dios le había dado por ser primogénito. ¿Por qué? Por lo mismo que hizo con su primogenitura. O sea, ¿cómo desestimas tu primogenitura, hermano, por un plato de lentejas? O sea, ¿qué hay en tu cabeza? Puede ser. ¿Tú entiendes lo que es la primogenitura que Dios te ha dado? Sí, pero ¿y cómo la vendes por un plato de lentejas? O sea, fue un joven dominado por la carne. La carnalidad no solamente hay que enfocarla en la sexualidad. Cualquier deseo o inclinación de la carne que busque ser satisfecha, ¿no es cierto? Eso fue lo que hizo Esaú en este caso, por su deseo de las lentejas, ¿no? También menospreció lo que Dios había determinado para él. Dios tenía un plan para él como primogénito, pero Esaú tal vez andaba muy ocupado físicamente en su casa. Entonces son los jóvenes que andan ocupados en otro tipo de cosas y no escuchan, no oyen lo que Dios quiere hacer con ellos, ¿no? Esaú también fue un joven, eso de que se casó con dos mujeres, terrible eso también, eso fue desobediencia tenaz. Pero mire, Esaú también fue un joven que vivió de ilusiones. ¿Por qué? Después de que desechó la primogenitura, ya la estaba reclamando. ¿Por qué reclamas algo que tú mismo desechaste? O sea, en la medida que yo les voy describiendo esto, vayan ustedes también ilustrando, porque estos personajes bíblicos jóvenes nos ayudan a entender un poco más el tipo de conflicto también y de panorama con el que nos enfrentamos hoy con algunos jóvenes. Hoy los jóvenes quieren reclamar a Dios sus privilegios cuando ellos mismos son los que los desechan o por su pecado los abandonan. Eso fue lo que pasó con Esaú. Viven de ilusiones. Creen que las cosas con el Señor se hacen y se ganan de manera fácil cuando por un guisado de lentejas están abandonando lo que Dios quiere hacer con ellos. El guisado de lentejas hoy es muy, muy apetecible y muy llamativo para los jóvenes. El enemigo creo que se está volviendo experto en eso, el mundo. Esaú también fue un joven que llenó su corazón de ira, de maldad, porque también quiso matar a su hermano. ¿Sí ven que se parece a Caín? Yo tengo que acabar con este engañador. Ahora, y si hablamos de Jacob, ese tampoco fue una perita en dulce, ¿no? Pero hoy estamos hablando de Esaú. Y Esaú también fue, ustedes lo acaban de escribir, un joven desobediente a Dios y a sus padres. Se casó creo que 3 veces con mujeres que no debía. Mantuvo su decisión lejos de los caminos del Señor.
O sea, hermano, y así aparte de eso, tú con ese tipo de estilo de vida quieres recuperar tu primogenitura, tu bendición, por Dios, o sea. Entonces, ¿qué sucede con estos ejemplos? Trajo mucho dolor a su madre, sí, señor, a su padre también. ¿Qué sucede con estos ejemplos? Caín, Cam, Esaú. Son ejemplos de jóvenes bíblicos que yo les quiero traer a ustedes acá para que ustedes también vean, tengan la certeza, tengan la claridad de que bíblicamente también tenemos el panorama particular con el que muchos jóvenes se enfrentan hoy. Está ilustrado. Ahí está. Conflictos personales, mentales, espirituales y relacionales que afrontaron Caín, Cam, Esaú. ¿Para qué nos sirven? Nos sirven de guía también, no solamente para entender lo que sucede con muchos de nuestros jóvenes hoy, porque la dinámica del corazón humano no cambia, hermanos, por los siglos, no cambia. Sigue igual. Yo he usado estos personajes. Si tú me preguntas, pastor, ¿usted ha predicado de Cam, Caín y Esaú? Sí, le he predicado a los jóvenes de eso. Les he dicho, te voy a hablar de 3 jóvenes que nunca debes imitar, que nunca debes seguir. Y se los hablo y se los explico. Y ahí les hablo de eso. Eso es lo bueno, que Esaú, como estás diciendo tú, Patricia, por misericordia de Dios logró reconciliarse con su hermano. Y hubo espacio para el perdón. Pero, por ejemplo, Caín no pudo hacer eso. Cam tampoco me registra la Biblia que lo haya hecho con su padre. Qué triste, ¿no? Esaú estuvo muy de buenas. Gracias a Dios. ¿Y qué decir, hermanos? Ustedes conocen también la historia de Sansón. Ay, Dios. Sansón fue un joven al que Dios oraron por ellos, sus padres, se los dio como parte de la promesa, pero fue un joven también carnal, dominado por la carne, andaba detrás de mujeres impías, le gustaba coquetear con el pecado, le gustaba mofarse de su fuerza, le gustaba mostrarse prepotente, orgulloso. Y a pesar de eso, ustedes pueden creer que pues Dios le dio la oportunidad al final también, sin ojos y avergonzados, de cumplir su propósito y acabar con los filisteos. Y lo más tremendo es que está nombrado dentro de los héroes de la fe en Hebreos. ¡Oh, Dios! No, yo de haber sido el autor de Hebreos, yo no pongo a Sansón ahí. Pero menos mal, Señor, no fui yo. Tal vez tengo una mente muy juzgadora, pero ahí está entre los héroes de la fe. Muy bien, hermanos. 5 minuticos para tal vez unas 2, 3 preguntas máximo y vamos a ir terminando esto de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo creo que tenemos espacio para unas 2 personas tal vez por tiempo. O comentarios. La próxima clase seguiremos avanzando un poco más con estos personajes. Ojalá, hermanos, que no hayan participado. Hermana Juana, cuénteme usted primero, hermana Juana, que no la hemos escuchado. Hermanos, muy buenas tardes, hermano. Se te escucha un poco entrecortado. Ah, qué pena. No te oigo nada, hermana Juana, está muy entrecortado. Tal vez es la señal o donde estás. Trata de arreglar eso. Hermana Piedad, cuénteme. Buenas tardes. Yo quería, en cuanto a lo que relacionó usted en el libro de Timoteo, los versículos que leyó, y en cuanto a que en nuestra mente, retrocediendo un poquito, se levantan pensamientos que se vuelven argumentos y se convierten en fortalezas. ¿Ya? Yo trabajo en el área de la salud y allí hay personas que han conocido la palabra de Dios. La conocen, la dicen, pero, o sea, hay esa mentalidad ahora que llaman mente libre. Son de mente abierta, le llaman ahora.
de tal manera que ellos aceptan cualquier cosa que se venga. E incluso cuando hablan de la santidad del cuerpo, ellos lo hacen de manera relativa, como usted lo dice. ¿Por qué? En medio de la pandemia, por ejemplo, esta persona es un profesional y estaban habitando en medio con puros varones, y él decía, no, pero es que, piedad, si yo tengo una necesidad y como no podemos salir, no hay problema. El asunto es satisfacer la necesidad. Eso no significa que yo sea homosexual o qué sé yo. Sin embargo, ellos, por ejemplo, hacen énfasis de que las parejas deben tener otras prácticas. Y muchas veces eso del trío y esas cuestiones, la verdad que yo cuando escuché todas esas cuestiones que dicen, para mí fue nuevo, ya, porque hay mucha tendencia en ese aspecto y qué pena que es personas que han estado dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, que conocen de Dios y cómo ahora esa enseñanza que recibieron de Dios se está tan opacada por esos argumentos que el medio, que el ambiente sociocultural, la tecnología, la ciencia o qué sé yo, les está bombardeando y se llega, dice, a ahogar la palabra. En sí que se llega a ahogar la palabra. O sea, más que pregunta, era un comentario, ¿no? Porque, o sea, leyendo, escuchándolo a usted, me vino a la mente esto, ¿no? Amén. Así es, mi hermana. Así es, gracias. Hermana Teresilda, cuénteme. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, hay tanto que preguntar, ¿no? Le quiero preguntar a usted, ¿me está escuchando? Sí, señora. Le quería agradecer a Dios por la vida de ustedes, los maestros, ¿no? Una parte de los 5 ministerios. Qué bueno que uno ahora está abriendo la mente a todo esto. Pero hay algo que le quería preguntar. No sé si es preguntar o es que los jóvenes, es mejor que un joven esté al frente de los jóvenes porque puede influenciar mejor con los jóvenes, un joven preparado, con buen cimiento cristiano, ¿no? ¿Qué dice el pastor? ¿Es un buen influencer de un joven cristiano preparado al frente de los jóvenes o es que tiene que estar un adulto allí al frente de los jóvenes? Bueno, algo de eso comenté ahorita, hermana, antes del descanso. Digamos que hay que tener en cuenta la dinámica de cada una de sus denominaciones y de sus iglesias. No necesariamente la edad es un impedimento ni tampoco un requisito en cuanto a edad de años, ¿no? Para estar al frente de los jóvenes. Desde que la persona que esté al frente haya tenido un proceso de formación en la iglesia, con los pastores, con el liderazgo, sea una persona que tenga llamado, que tenga pasión por los jóvenes, pues es la persona que debe estar ahí al frente, independientemente de que sea joven o muy adulto, como nosotros, digamos, consideramos, ¿no? Si se tiene un joven que está preparado, exactamente, que quiere estar al frente de los jóvenes, que ama estar con ellos, lo puede hacer. Si es una persona adulta que conecta con los jóvenes, que tiene llamado con los jóvenes, debe hacerlo. Pero vuelvo y digo, tiene que ser una persona también que haya pasado, que haya tenido el proceso en su determinada iglesia o en su determinada denominación, ¿no es cierto? Amén. Sin embargo, vamos exactamente, sí. En algunos casos sí se va a mostrar y se va a evidenciar que cuando la persona, eso se va a ver, ¿no? Eso se da y la misma persona lo ve. Que cuando una persona es muy mayor y ya no conecta con los jóvenes o con los adolescentes, pues hay necesidad de abrir espacio a otro y de abrir espacio a otras personas, ¿no? Pero eso más, digo yo, que depende de también el proceso de formación de líderes que tenga cada iglesia.
¿verdad? Entonces, es como lo que yo Sí, aludiría ahí. sí, sí, pastor, qué bueno. La verdad es que sí es cierto. O es mejor que los jóvenes, un joven preparado esté al frente de los jóvenes, porque, a ver, que sea un joven preparado y que conecte con los jóvenes, exactamente. O sea, que tenga la carisma de ser un líder exactamente para los Ok. jóvenes. Yo conozco Llamado, sí, muchos de señor. ellos, ¿no? Esto, Muy bien. pero porque ellos pueden conectar mejor con los jóvenes, porque yo he visto muchas veces que los mayores, algunas veces queremos presionar a los jóvenes con algo que a mí me parece que así debe ser, ¿no? Y como usted dijo, no debemos ir tanto a la izquierda ni tanto a la izquierda, en lo que es mejor necesario. Ahora, algo que Dios puso en mi corazón últimamente, el líder de los jóvenes me decía, ¿no? Pastora, estoy preocupada, los adolescentes, los jóvenes están enamorados de muchachos inconversos, ¿no? Y ella una carga era para él. Entonces le dije, mira, aquí en la iglesia enseñamos bíblicamente, les enseñamos a los jóvenes, a los adolescentes, enseñamos a los padres. Sí. Ahora, nuestra función de nosotros, los líderes, termina cuando ellos salen ya para sus casas, porque nosotros hemos enseñado bíblicamente, les hemos aconsejado a los padres, a los hijos. Lo que suceda después de eso ya no va a ser tan responsabilidad de nosotros, sino de los padres, que son los que manejan sus tiempos y su convivencia con los jóvenes. ¿Está bien la respuesta que le di a mi Así líder? es. Sí, señora. Así es. Gracias, hermana Teresinda. Así es. Hermanos, permítanme orar por ustedes para cerrar y agradecerle al Señor por este tiempo que hemos tenido. Yo siempre trato de dejar ahí mi correo por si alguien quiere escribirme alguna pregunta o algo más y poder, digamos, trabajar el asunto, digamos, ya más profundo en algunos temas que pues no se da el espacio acá. Pero bueno, oremos mis hermanos y con la ayuda de Dios próximo sábado nos veremos. No se les olvide entonces lo del el quiz que deben responder, la plataforma, lo mismo lo del foro para que estén allá y podamos, digamos, avanzar en esto. Padre, gracias por este día. Te pido una bendición para mis hermanos. Llénalos, guíalos, bendíceles en su vida personal, familiar, su ministerio, su iglesia, lo que ellos hacen. Gracias porque tú estás con nosotros, nos permites aprender, crecer en tu palabra. Nos dejamos, Señor, en tus manos. Guíanos el resto de día, este fin de semana. Y gracias, Padre, por estos espacios donde nos permites entender que tú eres el centro de nuestra vida, Jesús, de todo lo que hacemos, de todo lo que somos. Gracias porque tú también seguirás levantando la vida, la iglesia, el ministerio de cada uno de mis hermanos acá presente, su vida personal y familiar también, Señor. Gracias por tu misericordia con nosotros y oramos en el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos. Entonces, cualquier pregunta, de verdad, yo puse ahí mi correo, me lo pueden enviar. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Próximo sábado nos vemos y seguiremos adelante. Bendiciones para todos.